Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de América y muy feliz año. Esta es la primera actividad de las casi 600 actividades que tenemos programadas este año en la Casa, en las distintas áreas, política, economía, social, cultural y ciencia y tecnología, en cuyo marco se inscribe este ciclo y que pretendemos reforzar. Esta es la tercera sesión del ciclo hacia una digitalización centrada en las personas, que tiene como objeto crear un foro de debate sobre los distintos aspectos de la digitalización. El punto de partida de este foro tiene que ver con la publicación por parte de Telefónica de un importante manifiesto por un nuevo pacto digital que fue presentado en junio de 2018, con la idea de concienciar a la sociedad de la necesidad de aprovechar las nuevas oportunidades que brinda la digitalización en favor de las sociedades y de las economías, y al mismo tiempo mitigar los nuevos riesgos asociados a ella. Lo que pretendemos con este foro es crear un espacio de encuentro para que expertos, analistas, reguladores y otros debatan sobre cómo podemos hacer que el actual proceso de digitalización esté centrado en el ser humano. La idea es, por lo tanto, reflexionar sobre el esfuerzo inclusivo y cooperativo que debemos hacer para definir un nuevo pacto digital. De hecho, hoy nuestra sesión lleva por título Democracia y Derechos Digitales, y en esta ocasión nos preguntaremos cómo está impactando la tecnología en la democracia y en la protección efectiva de los derechos individuales. Sin duda surgen preguntas muy importantes, en especial en el área latinoamericana. ¿Es necesario revisar los marcos legislativos y de derechos para adecuarlos a la era digital? ¿Cómo se protegen los derechos de los usuarios? ¿Cómo les afecta a ellos la llamada Guerra Fría tecnológica? Y, en fin, tras el año de intensas protestas en la región, ¿qué papel ha ocupado la digitalización en estas protestas? En este nuevo escenario aparecen, sin duda, retos importantes como la desinformación y las noticias falsas, que sin duda han tenido importantes consecuencias electorales en algunos países, el uso responsable de la inteligencia artificial o los ciberataques, que están poniendo a prueba sistemas democráticos de todo el mundo y están afectando a la forma en la que las personas entienden y confían en las instituciones. Estos desafíos y posibles soluciones se abordarán en este debate, para el que contamos con tres ponentes de lujo: Susana Malcorra, José María Lasalle y Christopher Steck, que nuestra moderadora Natalia Centaroli les presentará ahora y a la que le paso la palabra. Muchas gracias otra vez y bienvenidos a esta casa. Gracias. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gracias una vez más a Casa de América por impulsar este ciclo hacia una digitalización centrada en las personas, que pone en el centro del debate los cambios del modelo social y económico que surge de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. En este tercer encuentro vamos a enfocarnos en un tema que a mí me interesa especialmente, quizá, bueno, porque tiene que ver con mi trabajo, con lo que hago y a lo que dedico casi todas las horas de mis días. Soy periodista, trabajo en el diario.es y esas dos cosas tienen una misma explicación, una misma razón. Creo en la democracia, en los derechos de las personas y me interesa y me gusta, disfruto de trabajar para defenderlos todos los días haciendo el trabajo que hago. Dicen que los periodistas, cuando hacemos bien nuestro trabajo, somos un nexo entre el abajo y el arriba, entre los representantes y los representados, y que de alguna manera garantizamos con nuestra labor el derecho a la información y a la libertad de expresión. La cuestión es que el periodismo digital, lo digo yo, que empecé trabajando en un diario de papel y ahora marco el ritmo de uno que es nativo digital, ha cambiado mucho ese ejercicio del periodismo, de la comunicación y también de la forma en la que nos informamos, ¿no? Han cambiado el ritmo, la escala y la participación de los ciudadanos en la creación y en la difusión de esa información.
Esta era digital prometía un avance de la democracia en todo el mundo porque efectivamente hay un mayor acceso a la información, hay más vías para conectarse y para participar. Sin embargo, también ha traído algunas consecuencias de las que hablábamos hace un instante y que no son tan positivas, como por ejemplo la proliferación de la desinformación, las famosas fake news de las que hablamos mucho últimamente, la polarización política. Quiero decir, hay unos efectos de estos cambios que de alguna manera sobre los que tenemos que reflexionar y buscar soluciones. Todo esto también ha resultado en un cuestionamiento de las instituciones, ¿no? De alguna manera, cuestionamiento de los procesos democráticos y en lo que a mí me toca particularmente también un cuestionamiento de nuestro trabajo como comunicadores. Y a veces no lo llevamos muy bien y no sabemos cómo resolverlo. Decía antes que ha cambiado la forma en la que nos informamos. Pasamos de leer el diario por la mañana y ver la tele, el informativo por la noche, a un flujo constante de alertas en los móviles, de alertas informativas. No puedo explicar lo que es mi móvil, no es una referencia, pero es que, no sé, puedo recibir, yo qué sé, 300 alertas al día y efectivamente muchas de esas noticias son importantes, muchas otras no. Hay un flujo de la información, una cantidad de información que a veces, incluso a nosotros mismos, nos resulta difícil o imposible manejar. Todo esto que les digo es para introducir estas preguntas que se me ocurre plantear aquí y sobre las que vamos a hablar. Estas tecnologías, la digitalización, las tecnologías de la comunicación, es verdad que en un punto han revitalizado la esfera pública, la han convertido más grande, más global. También la han convertido en una herramienta comercial que a veces vacía de contenido esa esfera pública. Y me gustaría que intentáramos reflexionar sobre eso. Y los cambios en el ejercicio de nuestro trabajo como comunicadores, como periodistas, a veces pensamos que dañan la naturaleza de las noticias o que las convierten en otra cosa, ¿no? Y muchas veces también nos permiten hacer más periodismo, estas herramientas nuevas, este entorno digital en el que nos movemos y somos más capaces de involucrar al público en esa información o en las reacciones a lo que hacemos, a nuestra información. Hace poco, en un debate con periodistas, alguien me decía que había que volver al periodismo antiguo, una periodista muy importante de un diario en papel, que ahora también tiene su versión digital. Yo defendía que lo que tenemos que hacer es transmitir a los periodistas nuevos, a las nuevas generaciones, los mismos valores con los que nos movíamos cuando hacíamos periódicos de papel, ¿no? La honestidad, la credibilidad, la responsabilidad con la información que manejamos, el compromiso con el lector. Lo que pasa es que tanto en el ejercicio del periodismo como en otras cosas, los marcos legales, hay cosas que se van quedando como un poco obsoletas. Entonces, la reflexión a la que me parece que puede resultar interesante aquí es cómo esos valores, esas cosas que destacamos, pueden seguir valiendo o pueden tener su contraparte en un entorno totalmente distinto como el que estamos hablando y el que estamos viviendo, y con las plataformas y las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance. Ahí es cuando, en mi caso, los periodistas podemos cumplir con esa misión de transmitir el de abajo arriba y de arriba abajo. Y es verdad que ahora lo hacemos con muchos más elementos y con muchos más participantes en ese diálogo cívico, un diálogo del que aprendemos mucho. Eso es una cosa muy diferente a cuando yo empecé a hacer periodismo. Y que nos pone también en un lugar de humildad de no somos los dueños de la verdad, los periodistas, pero sí somos creo, o intento creer cada día, somos muy necesarios para de alguna manera manejar con responsabilidad esa información que es tanta que muchas veces no somos capaces de manejarla. Estoy segura de que las presentaciones de hoy van a ser muy estimulantes e enriquecedoras para este debate y muchas más cosas de las que se va a hablar aquí. Los ponentes que nos acompañan han abordado muchos de estos temas, de estos asuntos desde el sector público y desde el privado, tanto desde el pensamiento como desde la puesta en marcha de políticas públicas,
para aprovechar los beneficios de la digitalización. Como anunciábamos, José María de la Salle, Christoph Steck y Susana Malcorra nos van a compartir sus ideas y reflexiones sobre todos estos temas. Y después tendremos y tendrán, por supuesto, como público, la oportunidad de preguntarles sobre las cosas que se hablen aquí o sobre cuestiones que quieran plantear. Para eso va a haber unos tarjetones que van a circular por ahí para que puedan apuntar sus preguntas e intentaremos luego hacer un debate constructivo y en el que todos puedan participar. Los voy a presentar y esto me voy a tener que leer porque todos tienen unos currículums muy abultados y muy complejos y no quiero dejarme nada fuera. José María de la Salle es el primero que va a subir a este escenario, es doctor en Derecho y profesor en Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho en ICADE, dirige el Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE y es consultor en Ideograma. Miembro de la Junta del Cercle de Economía, escribe en La Vanguardia y el suplemento Ideas del País y colabora con las Mañanas de Radio Nacional de España. Fue secretario de Estado de Cultura de 2011 a 2016 y secretario de Estado de Agenda Digital de 2016 a 2018. Su último libro publicado es Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Y el título de su intervención es Una cartografía cívica de la revolución digital. Después va a subir aquí Christoph Steck, que es director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica. En este rol supervisa la estrategia y el desarrollo del trabajo global de políticas públicas de Telefónica y define sus posiciones sobre políticas digitales, Internet y temas relacionados con la economía digital. Es vicepresidente del Comité de Política Económica Digital de la OCDE, vicepresidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional y miembro del Grupo Asesor de Multipartes del Foro de Gobierno de Internet de las Naciones Unidas, entre otras muchas cosas. Y su intervención lleva el título de Hacia un nuevo pacto digital centrado en las personas. Y por último, una argentina de verdad importante y de las que valen, no como yo. Susana Malcorra trabajó en IBM y en 1993 ingresó en Telecom Argentina, una empresa que acababa de ser privatizada y donde llegaría a ser directora general. En septiembre de 2004 pasó a ser directora ejecutiva adjunta del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Desde 2008 hasta 2012 fue secretaria general adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de Naciones Unidas, nombrada por el secretario general Ban Ki-moon. Y en marzo de 2012 fue designada jefa de gabinete de esa organización. Tras la asunción de Mauricio Macri como presidente en Argentina en 2015, fue designada ministra de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, cargo que ocupó hasta el 12 de junio de 2017 y actualmente es profesora. Les voy a dar el paso a nuestros invitados. Les pido que vayan apuntando o por lo menos pensando en las preguntas para después. Van a intervenir unos minutos cada uno y luego hacemos este pequeño debate. Gracias. Bueno, pues yo soy José María de la Salle y muchísimas gracias a Telefónica por la invitación que me habéis hecho a participar hoy de estas reflexiones. Y bueno, voy a intentar ajustarme a lo que voy a plantear, que es una cartografía cívica de la revolución digital. ¿Y qué consiste eso? Bueno, la modernidad política comenzó de la mano de las revoluciones atlánticas y construyeron toda una configuración de derechos fundamentales que sustentan la dignidad cívica alrededor de la cual se organiza la democracia. Por lo menos la democracia tal y como la hemos entendido. En este cuadro se evidencia lo que fue la eclosión revolucionaria del siglo XIX y la plasmación de una modernidad política que, como digo, consideraba, heredera desde la antigüedad clásica, de la idea de que el hombre era la medida de todas las cosas, siguiendo la tesis de Protágoras y de la paideia griega, culmina con el pensamiento liberal y con la construcción de la democracia en el siglo XIX en toda una estructura de derechos fundamentales, de derechos que hacen viable la idea de dignidad asociada a la condición cívica que acompaña a la democracia. Hemos iniciado el siglo XXI con una transformación del mundo que considerábamos moderno, hemos entrado en la posmodernidad, una posmodernidad que está acompañada con una transformación digital profunda de todas las estructuras
políticas, culturales, económicas, sociales, de mentalidad, que están provocando el desmoronamiento de la arquitectura política, de la democracia, su colapso tal y como lo hemos entendido hasta el momento. Entre otras cosas, porque el tsunami de los datos, esa eclosión de información que ha generado la revolución digital y que ha llevado finalmente a la transformación de nuestra economía, entrando en lo que se denomina un capitalismo cognitivo, una economía de plataformas basada en los datos, en la huella digital que dejamos nosotros ahora y la que dejarán las máquinas cuando comience a funcionar el Internet de las cosas. Esa construcción que está emergiendo es una construcción que está desplazando al hombre de la centralidad que hasta el momento había venido ejerciendo en la historia. Ese desplazamiento está siendo ocupado ¿por qué? Está siendo ocupado por las máquinas, por la inteligencia artificial, por los robots, por los algoritmos. La ley ha cedido su peso al algoritmo. La ciudadanía ha cedido su peso a la inteligencia artificial. Están haciéndonos cada vez más eficientemente nosotros. La transformación de los algoritmos en algoritmos que comienzan a pasar de la predictibilidad a la prescriptibilidad, está generando ¿qué? Está generando un mundo en que nos ayuda a ser más eficientemente nosotros. Es decir, un mundo que destierra el error, nuestra capacidad para equivocarnos, para poder experimentarnos y explorarnos en una realidad que era la identidad que la modernidad política pensaba que era posible, que era viable, que era pensar que el hombre tenía capacidad cognitiva para entender el mundo, transformándolo, siendo el eje central sobre el que se organizaba la convivencia. Hoy vivimos un escenario en el que la percepción cada vez mayor de que afrontamos un horizonte distópico, de que la tecnología nos está llevando a un escenario distópico, un escenario en el que, como les he descrito hace un momento, hay una serie de externalidades negativas alrededor de la experiencia de lo humano, de la centralidad del hombre, pero también de la concentración de poder alrededor de grandísimos oligopolios que están condicionando las estructuras económicas del mundo, generándose desigualdades que eran absolutamente insospechadas, amenazando con un desempleo tecnológico que compromete a más del 50% del empleo, que afecta directamente a las clases medias. Hoy son las clases medias las que están sufriendo el colapso en sus ingresos reales como consecuencia de una inteligencia artificial que está operando sobre la especialización de conocimiento que tenían y que está desestabilizando su capacidad ¿para qué? Para ejercer el papel, el rol, el estatus que tenía en la modernidad política. La democracia nació como una relación de complicidad entre la clase media y la democracia. Eso se está rompiendo, y eso se está rompiendo por este horizonte distópico que os describo. Por eso son cada vez más los que están planteando que frente a estas externalidades negativas y frente a estos déficits de equidad y de justicia, es necesaria una constitución digital, un New Deal, una regulación que permita el control democrático de la transición digital, un control democrático que hasta el momento no se ha producido, que incorpore regulación, es decir, que la ley condicione los instrumentos de cambio que está protagonizando la revolución digital y, sobre todo, que comencemos a pensar una nueva constitución digital con una nueva generación de derechos fundamentales. Unos derechos que permitan al ser humano sobrevivir como tal en el siglo XXI. La era digital es la que, como decía, está planteando ese escenario de externalidades negativas, de déficits democráticos cada vez mayores y esa sensación distópica de que vamos hacia un gobierno de lo peor. Una expresión que planteó un filósofo francés, Paul Virilio, hace ya unos años, para tratar de explicar hacia dónde nos conducía la supuesta neutralidad de la técnica. Embriones de esas constituciones digitales se están produciendo. No voy a hablar de lo que sucede de puertas afuera de nuestro país. En Francia hay una constitución por la República Digital, Italia ha elaborado una ley también que trata de fijar un catálogo de derechos, la Comisión Europea está impulsando
el desarrollo de una estructura de derechos también dentro de la Unión Europea, alrededor de los datos, alrededor de la distinción entre privacidad y intimidad. Se está trabajando claramente por introducir un marco regulatorio, no solo una fiscalidad, sino un marco regulatorio que proteja a la persona y permita desarrollar una idea cívica de sociedad democrática digital. Y en España, la Ley 3/2018 de 5 de diciembre sobre protección de datos y garantía de derechos digitales introduce por primera vez un catálogo de derechos digitales y el intento de emplazar al legislador para que en algún momento afronte realmente una constitución digital, un escenario de regulación normativa que permita hablar de derechos fundamentales en el mundo digital. Esos derechos fundamentales en el mundo digital no deben ser una traslación de los derechos analógicos al ámbito digital. Por supuesto que sí. Por supuesto que tienen que seguir existiendo esos derechos analógicos. Y tenemos que tratar de transmutarlos. Pero la sociedad democrática exige imaginación jurídica. El derecho es imaginación. Y es imaginación jurídica. Fue capaz de crear la hipoteca en el derecho romano y crear las servidumbres, y fue capaz de construir los derechos fundamentales a partir de la corporeidad y la protección que el hombre necesitaba en su corporeidad. Y en el siglo XXI tenemos que ser capaces de pensar, de imaginar jurídicamente de qué derechos digitales estamos hablando. Porque no se trata tan solo de transponer los derechos fundamentales y hablar de unos nuevos derechos fundamentales digitales. Necesitamos proteger al ser humano en la evolución que está experimentando en contacto con las máquinas y en contacto con una realidad que lo está transformando. La revolución digital es también una revolución ontológica. Por primera vez, el ser humano está siendo afectado en su esencia, en lo que es, en su libertad, en su expresión, en su capacidad de comunicarse, en su capacidad de entender al otro, de comprender la alteridad. Es más, nos vamos a enfrentar a una nueva alteridad. Hasta el momento la alteridad ha sido la que teníamos cada uno de nosotros cuando hablábamos con otro y compartíamos un espacio común de experiencia que nos ayudaba a entender cómo sentía, si sufría, si era feliz, si estaba indignado, si reclamaba derecho, si reclamaba justicia. Pero es que ahora vamos a encontrarnos dentro de muy poco con una nueva alteridad. Una alteridad que no es humana. Y al mismo tiempo, unos cuantos gurús del mundo tecnológico y unas cuantas instituciones del mundo tecnológico están pensando en el transhumanismo. Están pensando que el cuerpo y lo que hemos sido es un soft defectuoso y prescindible, que hace falta sustituir. Porque a lo mejor, para estar a la altura de una nueva idea de superhombre, tenemos que convertirnos en seres transhumanos. ¿Queremos eso? Eso es lo que tenemos que ser capaces en estos momentos de abordar. Kant nos planteó una ética para la democracia que sigue siendo vigente y que nos puede seguir iluminando en muchos de sus aspectos básicos para entender hacia dónde debemos evolucionar. Y esa evolución pasa fundamentalmente por considerar que el hombre nunca puede ser un instrumento. Es un fin en sí mismo. Y a partir de ahí, de esa centralidad, tenemos que seguir pensando, como señalaba hace un momento, con imaginación jurídica, de qué derechos podemos hablar para hacer posible que esas ideas éticas que alimentaron la Ilustración y la modernidad se transformen en una ilustración crítica, en una modernidad o en una posmodernidad crítica que acompañe el momento de la disrupción, en el momento en el que cambie todo y nos enfrentemos realmente a un escenario en el que ya no haya reversibilidad analógica. Ahí tenemos que ser capaces otra vez de reivindicar la filosofía. Con Kant estamos poniendo el ejemplo de una idea que acompaña a la civilización occidental, que acompaña a Europa, y de ahí la importancia de Europa como actor global frente a China y frente a Estados Unidos,
de llevar 2500 años pensando sobre la relación del hombre con la técnica. Porque de eso es lo que estamos hablando. Desde el Protágoras, desde el mito de Prometeo, en Platón, Europa está pensando cómo se relaciona con la técnica. Porque de eso se trata, de la relación con la técnica, como vieron Heidegger, como vio Jacques Ellul, como vio Ortega, como ha visto Habermas, como se sigue viendo en el pensamiento europeo. Y por europeo, en su proyección occidental, sobre todo, hacia ese entorno cómplice que es América Latina, que comparte con nosotros la misma imaginación jurídica, la misma diversidad mediterránea que ha acompañado la construcción de Europa, que es la diversidad que alimenta la innovación, la complejidad del conflicto, de todos esos elementos que acompañan evidentemente a un mundo no homogéneo, como tratan de construir los imaginarios de esa especie de calvinismo digital que opera en Estados Unidos o esa especie de confucianismo digital que está detrás del poder chino. Termino ya. Perdón esta cita por un libro mío, pero quiero llegar a la tercera edición y si alguien se alimenta, ya está aquí la segunda, si alguien me echa una mano para llegar a la tercera y darme el gustazo, pues lo pongo así, pero vamos a hablar de mi libro, perdón. Bien, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos realmente, en este entorno que les he descrito, dejarnos aplastar por el ciberleviatán? ¿Estamos dispuestos realmente a admitir que este es el escenario distópico al que tenemos que ir? La tecnología ha sido un instrumento de liberación para el ser humano. Ha sido un instrumento que ha permitido la mejora, el progreso, la transformación, el cambio, hasta la belleza de nuestra modernidad. Hemos sido capaces de acompañar la evolución mejor del ser humano de la mano de la ciencia. Pero como vio la Escuela de Frankfurt, como vieron estos señores tan sesudos de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Krakauer, Walter Benjamin, la técnica es un poder irresistible si no tiene límite. La tentación natural de la técnica y de la ciencia, si no tiene límites éticos, es transgredir y superar los límites. Creemos, y ese es uno de los elementos que juegan en el ámbito de la ciencia, en el principio de responsabilidad, como vio Hans Jonas. Pero no sirve solo el principio de responsabilidad. Hace falta fundamentos éticos, hace falta un nuevo humanismo tecnológico. Si el Renacimiento fue capaz de convertir la ciencia y la revolución científica, como vio Bacon, en un aliado de la modernidad incipiente, del cambio cultural que enterró al mundo medieval, la tecnología tiene que ser también un instrumento de liberación, de emancipación. Tiene que serlo, y estoy convencido de que entre todos vamos a hacer que sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Creo que a mí me toca ahora casi algo imposible, que es superar ese discurso que no puedo. Y también quiero decir una cosa, que tú eres muy humilde, entonces no has mencionado, pero el primer grupo de expertos digitales que ha trabajado sobre derechos digitales en España has formado tú cuando estabas en la Secretaría de Estado de Agenda Digital. Entonces, yo tenía el gran honor de estar en este grupo también junto con otros, pero creo que esto era el primer impulso que he visto yo, al menos en España, para tratar este tema. Entonces, realmente muy visionario. Yo voy a hablar un poquito sobre la visión de Telefónica y básicamente voy a hacer eco a muchísimo que has dicho tú ya. Yo creo que en el fondo lo que está pasando en este mundo de hoy, en el mundo digital, es esta explosión de datos, ese tsunami de datos, como lo has mencionado. Y es realmente impresionante cuando pensamos y vemos un poquito como en los últimos años, por ejemplo, se desarrolla el comercio internacional junto, más o menos en paralelo con los flujos financieros, y en algún momento, hace 10 años, comienza una explosión realmente exponencial de datos, totalmente desvinculado del crecimiento económico y de todo.
Es una explosión que viene de todas estas tecnologías que vemos aquí, que en el fondo son todas tecnologías que tienen una posibilidad de tener sensores, de registrar informaciones y de almacenarlos, ¿no? Entonces, lo que tenemos realmente de hoy es este nuevo mundo en que tenemos básicamente todo en alguna nube almacenada. Y la explosión de los datos es lo que resulta. Solamente para poner un poquito en contexto, un coche conectado genera en una hora, cuando está moviéndose, 25 gigas de datos. Un coche conectado, no un coche autónomo. Un coche autónomo todavía más, porque tiene más sensores. Pero un coche conectado genera 25 gigas. 25.000 megas la hora. Solamente para imaginar un segundo qué cantidad de datos estamos generando. Se genera a día de hoy en la humanidad cada año más datos, más información almacenada que en toda la historia nuestra de ser humano. Entonces, tenemos realmente ese tsunami de datos que está afectando además la manera como lo gestionamos. Porque claro, un ser humano es incapaz de realmente gestionar esta cantidad de datos. 25 gigas de un coche conectado no puede ver nadie, no puede analizar ningún ser humano. Pero las máquinas lo pueden, los algoritmos pueden analizarlo. Los algoritmos lo controlan y lo gestionan. Estamos realmente enfrente en esta década de lo que se llama la era de oro de la inteligencia artificial, basado en esta cantidad de datos. Existen ya a día de hoy sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer una voz humana que no se distingue del ser humano. Existen ya sistemas, asistentes personales, que pueden, por ejemplo, por teléfono llamar a otros y hablar, interactuar sobre un tema, como hacer una cita en un médico, basado en inteligencia artificial con una voz de ser humano que no se distingue. En ninguna manera, es imposible. Esto existe ya desde hace 2 años. Eso es una tecnología que existe de hace 2 años. Existen ya sistemas de inteligencia artificiales que pueden reconocer las caras nuestras mejores que un ser humano. Es decir, la máquina puede hacer menos errores en reconocer una cara de nosotros que un ser humano. Eso existe de hace 4 años. ¿Vale? Entonces, eso es todo ya aquí. La tecnología ya está aquí. Esto no es un futuro, está ya pasando día a día. Entonces, esos dos aspectos, los datos y los algoritmos y la inteligencia artificial, son lo que realmente cambian día de hoy, cómo funcionamos, la economía, las relaciones personales que tenemos y todos estos aspectos. Estamos realmente en un momento de una transición digital, como lo llamamos. La transición digital se puede comparar con el esfuerzo que tenemos que hacer para la transición energética en que estamos. La industrialización ha generado el problema de un impacto medioambiental muy grave. Y el día de hoy estamos todos con el cambio climático, ¿qué podemos hacer con ello? Es bastante probable que el impacto de la digitalización va a ser un impacto social, del mismo tamaño. En un mundo en que tenemos un impacto de la automatización al trabajo, el impacto social va a ser inmenso. Y tenemos que tener el mismo esfuerzo, creo, como sociedades, de tratar, como lo tratamos con un New Green Deal, también este mundo digital con un New Digital Deal, como lo llamamos en Telefónica. Esto es realmente un sistema que podría ser sostenible para el futuro. No es casualidad que la nueva Comisión Europea tiene como 2 vicepresidencias el Green Deal y la agenda digital, que son los 2 grandes ejes de la nueva Comisión Europea. Entonces, esto está pasando el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que vemos? Y bueno, ya hemos escuchado básicamente de lo que se trata aquí, pero yo creo que un gran reto que vemos también es la velocidad del cambio. Es verdad que hemos visto cambios parecidos antes en la humanidad, pero nunca han pasado tan rápido. Es que yo vengo de una zona de minas en Alemania. Y ahí, yo me acuerdo perfectamente, en los años 80, los padres dijeron a los hijos, oye, esto de las minas no va a tener mucho futuro, búscate otro trabajo. El problema es que ahora estos cambios vienen con una velocidad tan rápida que todos nosotros vamos a tener que buscarnos trabajos nuevos. Nosotros, aquí en esta sala, yo, José María, todos van a buscarse
maneras distintas, a lo mejor no totalmente novedosas, pero totalmente distintas en cómo vamos a trabajar y a lo mejor vamos a ver también empleos totalmente que ni conocemos día de hoy. Entonces, esto de la automatización, los temas de la nueva brecha digital, porque todo eso nos lleva obviamente a cambios sociales inmensos, a brechas digitales totalmente desconocidas. Día de hoy, de estas posibilidades digitales se están aprovechando muy pocas regiones del mundo, muy pocas. No son, ni quiero decir ni países, porque son regiones. En Estados Unidos, Silicon Valley seguramente está mejorando mucho. Aunque también hay que decir que no existe ningún sitio en el mundo occidental donde hay tanta gente en la calle como Silicon Valley. Si alguien estaba pasando por ahí, no he visto nunca tanta gente por las calles que hay. Entonces, es verdad que son todos cambios sociales que nos afectan junto con la automatización y la digitalización de las sociedades. Privacidad y seguridad es un tema gordo también. Todo esto, creo, llévanos a una época de incertidumbre, a una época en que vamos a ver muy poco confianza en cualquier cosa. Los fake news son un ejemplo en que la gente ya desconfía en todo porque ya no sabemos si algo es real o no es real, si hay verdad o no hay verdad. Pero también va a existir lo mismo para los empleos, por ejemplo. En un mundo, y esos son datos de la OCDE, del World Economic Forum, no son datos de cualquier institución. Si tenemos realmente este mundo en que 65% de los niños van a tener trabajos que hoy ni existen, ¿cómo podemos gestionar la educación? ¿Cómo vamos a educar a nuestros niños para este mundo? Si tenemos un mundo en que tenemos realmente un 81% de los internautas muy, muy preocupados con la seguridad día de hoy o con problemas con la privacidad, creo que vamos a ver un mundo en que la gente realmente no confía en este cambio y eso es muy peligroso. Entonces, la propuesta telefónica se basa en este que llamamos el pacto digital, básicamente para buscar una legislación que se basa más en las personas. Es en el fondo, si resumimos esto, un pacto que tiene como base la persona y los valores existentes que ya conocemos. Creo que José María ha estudiado muy bien cómo tenemos valores que hemos generado sobre siglos y esos valores siguen válidos. No necesitamos valores nuevos en este mundo digital. Necesitamos a lo mejor aplicaciones de valores en maneras distintas, pero no necesitamos valores nuevos. Los valores existen. La inclusión, la equidad, la no discriminación, todo esto sigue válido y todavía es más importante. Tenemos que ir a un mundo en que hay una capacidad de elección, de transparencia sobre los datos para las personas, en la que los algoritmos, las máquinas basadas en software que toman decisiones, tienen una rendición de cuentas, es decir, una accountability, como dicen tan bonito en inglés, que en español no suena tan bonito, pero accountability. Entonces, alguien va a supervisar esos mecanismos. Necesitamos otras maneras más responsables de empresas también en este mundo digital. Es normal que el cambio económico y tecnológico va más rápido que las leyes. Es totalmente normal. Por eso creo que necesitamos una conciencia de las empresas que una aplicación de una inteligencia artificial no es lo mismo como un nuevo coche. Es un sistema que tiene un impacto mucho más grave a las personas. Y para no olvidarlo, la no discriminación y la equidad de las personas obviamente es un factor que especialmente si hablamos de sistemas digitales es muy relevante. Uy, ahí faltan algunos slides, pero bueno, creo que falta algo. Pero bueno, voy a terminar entonces porque en cualquier caso tenemos después más tiempo para hablar. Entonces, en el fondo, lo que queremos tener como Telefónica es un movimiento para discutir esos temas, para definir entre todos las reglas que queremos para ese mundo nuevo. Vamos a tener claramente una gobernanza que se va a basar en varios niveles, ¿no? La responsabilidad de las empresas es uno. Después vamos a tener, obviamente, también regulación de algoritmos, de inteligencia artificial en este mundo nuevo. Y creo que va a ser muy importante tener realmente un proceso en que involucramos más amplio las personas en esos debates. Es verdad que, por ejemplo, España ha pasado una ley de derechos digitales. La cosa muy triste era que creo que no existía ninguna discusión en el Congreso sobre ese tema. Creo que se ha pasado
por voto sin discusión. Es decir, esto no es la manera, creo que, de hacer las cosas. Creo que necesitamos realmente un discurso mucho más amplio y más enfocado en esos temas de adaptar las políticas públicas y basarlo en derechos digitales de los ciudadanos, ¿no? La adaptación de las reglas de las políticas públicas es muy relevante aquí, porque tenemos un mundo en que si automatizamos el empleo, muchos otros procesos no van a funcionar más. Es que todos los sistemas fiscales están basados en que tenemos de alguna forma un empleo, y los sistemas de la seguridad social están basados en ellos, la educación está basada. Entonces tenemos que realmente revisar en un esfuerzo bastante más profundo todas estas leyes y esas normas regulatorias, porque si no, creo que vamos a tener una asimetría en el desarrollo que nos va a llevar a muchos problemas. Y con esto lo dejo y paso a ti la palabra. Buenas tardes. Es un gusto estar en Casa América. Gracias por la invitación, gracias a Telefónica. Y es muy difícil hablar siguiendo los pasos de José María y de Christophe. Primero porque tienen una profundidad de conocimiento y entendimiento del problema que me supera ampliamente. Pero yo soy una practicante de las cosas y bueno, voy a tratar de hablar de la práctica de las cosas. Primero que nada tengo que aprender cómo funciona esto, que supongo que es así, exacto. Voy a tratar de hablar del desafío global y después enfocarlo en nuestra región, en Latinoamérica, teniendo en cuenta que estamos en Casa América. Pero antes de entrar, me gustaría hacer una referencia de corte político al contexto en el cual estamos viviendo toda esta realidad que nos han descrito tan bien mis dos antecesores en la palabra. Hay un corte entre la ciudadanía y el sistema democrático. Hay un distanciamiento que se viene dando y que se viene dando, yo creo que hay un punto que marca claramente el inicio de este distanciamiento o el inicio más explícito de este distanciamiento, que es la crisis del 2008. Es decir, hay en términos generales en el mundo una insatisfacción muy grande por parte de los ciudadanos respecto del sistema democrático, porque entiende que el sistema democrático no le produce resultados en lo que le interesa. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque en realidad esto trae las enormes crisis de globalización, los enormes cuestionamientos al trabajo en la integración de las cadenas de valor, el que el trabajo se ha ido el trabajo a otros sitios y esa es la razón por la cual no tenemos trabajo. En realidad, detrás de esta transformación profunda que genera tanto cuestionamiento al sistema democrático, está la tecnología. En Estados Unidos, en el periodo de Obama, se crearon 4 millones de nuevos trabajos. Se crearon en sitios distintos a los que se perdieron y requiriendo perfiles distintos a las personas que tenían oportunidad de conseguir el trabajo. Entonces hay un disloque enorme, hay una desubicación enorme entre la oferta y la demanda. Esto ha generado todas las consecuencias políticas que conocemos en todo el mundo, ha generado un enorme crecimiento del populismo, porque el populismo da respuestas fáciles a problemas complejos, y la gente, de alguna manera, que alguien le facilite una respuesta, le da una satisfacción. Entonces, este problema estructural que tenemos está subyacente en toda esta discusión de la tecnología que estamos haciendo. Y en este problema estructural tenemos un nuevo personaje, un nuevo jugador, que es China, y que es China apareciendo con una visión distinta de la democracia, no, es un modelo autocrático, es una visión de que el desarrollo es un desarrollo esencialmente centrado en lo económico, no es un desarrollo holístico que considera al ser humano como parte de ese desarrollo, y es absolutamente intrusivo por parte del Estado. Es decir, el Estado es quien regula, arregla y maneja todas las cuestiones, incluido la tecnología, que es una parte esencial de por qué China está logrando hacer estos grandes avances, porque la tecnología le da esa posibilidad de
de hacer saltos cuantitativos. Entonces tenemos un mundo en el cual el ciudadano está distanciado, en donde los partidos políticos ya no pueden intermediar porque la tecnología provee de información y de respuestas más simples que la que pueden dar los partidos políticos. Un mundo en el cual que fue el tradicional defensor de la democracia en los últimos tiempos, Estados Unidos, hay grandes cuestionamientos a ese mismo modelo, y donde las corporaciones han tomado control de lo que se viene, de la tecnología. Contra el mundo de China, que cuestiona el modelo democrático per se, que es absolutamente autoritario e intrusivo, y donde la tecnología está en manos del Estado. Es decir, tenemos dos modelos en nuestras manos que fueron bien descritos, sobre todo por José María, esa cosa confucianiana de los chinos. Eso es lo que se nos está planteando y plantea enormes cuestionamientos, aún sin el salto que la tecnología plantea. Ahora, encima de todo eso está la tecnología. Y la realidad digital, y acá uso algunos conceptos que me parecieron interesantes de un libro de Jamie Susskind que se llama The Future Politics. Hay tres elementos fundamentales que nos afectan y que afectan nuestra vida. Sistemas con capacidades crecientes que hacen cosas, y fueron descritas por mis antecesores, cosas que son impensables que se pudieran haber hecho hace poco tiempo atrás. Una tecnología crecientemente integrada, y la cuestión del Internet de las cosas es que parece foránea, es lo que nos impacta más en forma más directa, y una sociedad crecientemente cuantificable. Todo lo que se refería a Christoph de los datos significa que nosotros somos cuantificables. ¿Cuántas veces entramos a Internet, a Google, a Yahoo, y nos encontramos que nos ofrecen comerciales, nos ofrecen productos que tienen que ver con alguna búsqueda que nosotros hicimos recientemente? Esto es intrusivo y esto tiene que ver con el dominio y la cuantificación de nuestra realidad como sociedad. Es realmente una cosa muy peligrosa y que es definitivamente está en la esencia del futuro del poder. ¿Dónde está el futuro del poder? El poder se maneja, y esto ha sido así desde siempre, por la fuerza, por el escrutinio y el control, y por la percepción. Estos son tres ingredientes del manejo del poder. Estos ingredientes del manejo del poder, en la realidad de hoy, con los elementos que describí antes, hacen que la posibilidad de forzarnos a hacer cosas sea altísima, aún sin que siquiera darnos cuenta. Un ejemplo trivial es si estoy en un coche sin conductor, un coche, ¿cómo se llaman? Autónomo, no me salía la palabra, un coche autónomo, y quiero detenerme en la puerta del hospital porque tengo una emergencia y la puerta del hospital no se permite estacionamiento, el coche no se va a detener. Eso condiciona nuestra libertad. Es un ejemplo mínimo, por supuesto. Significa que no estamos violando ninguna regla, pero ¿se justifica tener un hijo enfermo con necesidad de urgencia para entrarlo al hospital, detenerse en la puerta por un minuto? Esas cosas nos van a pasar y nos van a pasar muy pronto. El escrutinio y el control. Todo lo que hacemos, no solamente entrando a nuestro ordenador para intentar trabajar, sino todo lo que hacemos. A mí me gusta la cocina. Tengo un robot. Ese robot está conectado por internet a un sitio que me provee de recetas. Ahora me encuentro con recetas que son afines a cosas que yo he hecho. Ya saben qué hago yo en mi cocina. Es un mínimo ejemplo, es un ejemplo tonto, pero de repente va a empezar a condicionar las cosas que yo cocino, si es que lo dejo. Pero bueno, de momento pareciera que lo puedo controlar. No estoy segura cuánto tiempo esto puede llegar a ser así. Y la percepción. Este es otro elemento gravísimo. El cómo la tecnología, la digitalización, nos puede hacer cambiar la percepción de las cosas porque nos condiciona qué cosas vemos, cómo las vemos. Genera
cámaras de eco entre los que pensamos igual. El pensamiento crítico, que es la centralidad de todo lo que describía José María, desaparece porque estamos aquí trabajando todos dentro de los que somos como nosotros. Y eso atenta totalmente a contra la inclusión y la participación y el enriquecimiento que la sociedad necesita. Todo esto está, por un lado, crecientemente en manos de corporaciones, muy pocas, que deciden y definen, o en manos del Estado en el caso de China. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para asegurar nuestras libertades? ¿Cómo vamos a hacer lo que se refería Christophe para manejar los algoritmos que crecientemente pueden digerir toda esa información, esa enorme cantidad de información, de datos que producimos permanentemente? ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione? Esto hace que el crecimiento del poder en manos de las élites políticas, y no me refiero a las nuestras, me refiero a las orientales, o las corporaciones, me refiero a las occidentales y fundamentalmente a las americanas, ¿cómo podemos hacer que esa accountability se dé y efectivamente se dé de una manera conducente? Yo no tengo una respuesta, acá solo estoy planteando preguntas y mis antecesores, que tienen más sabiduría sobre esto, avanzaron con sugerencias, pero acá es necesario, como bien decía José María, una creatividad en el pensamiento que hoy creo que todavía no estamos viendo. ¿Cuáles son los posibles modelos de legislación y regulación? ¿Hasta dónde la invasión que nos está viniendo va a hacer que esa privacidad nuestra desaparezca? Pero más allá de la privacidad, la libertad desaparezca. ¿Es posible establecer una nueva forma de democracia? A raíz de todo esto, ¿es posible pensar que la democracia tiene que evolucionar a nuevas maneras, a una democracia directa, a un esquema distinto? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en todo esto? Hay una enorme deficiencia de respuestas ante estas preguntas, que son preguntas esenciales. ¿Y qué pasa en América Latina, mientras tanto? Esto no es una cuestión que pasa en el resto del mundo solamente. Hemos visto el año pasado en América Latina una efervescencia de participación ciudadana en las calles que se ha dado de manera increíble. ¿Cuánto de esto, que fue muy condicionado por redes sociales, fue espontáneo y cuánto fue inducido? Yo no tengo la respuesta a esto, pero sí les puedo decir que hay algunas de las manifestaciones más importantes, de las concentraciones más importantes, estaban por lo menos condicionadas por la participación de ciertos grupos de manifestantes que claramente tenían una agenda personal, una agenda grupal, y que ni siquiera era de índole político. Hay algunos grupos vinculados al narcotráfico en América Latina que se han introducido en estas demostraciones. Es decir, cómo algo que es genuino desde el punto de vista de la expresión ciudadana puede ser manipulado y puede ser teñido por un contenido que es totalmente ajeno al objetivo que el ciudadano se está planteando. ¿Cuánto hay de información y desinformación en los procesos electorales? Y lo hemos visto en los países de Latinoamérica. Lo hemos visto en países cuyo resultado terminó siendo de derecha y cuyo resultado terminó siendo de izquierda. Es decir, que ni siquiera es patrimonio de un grupo ideológico. ¿Cuánto de esto es lo que tenemos que aprender a entender y tenemos que regular? Porque definitivamente genera una revolución social que hace insostenible a las instituciones. Finalmente, ¿cómo estamos en Latinoamérica en el uso de tecnologías invasivas? Y acá les tengo que decir que estamos en un estadio de alta preocupación. Y acá el rol de China no es menor, porque hay una vinculación fuerte entre muchos países de Latinoamérica, de Sudamérica sobre todo, no, de Latinoamérica, que están teniendo acuerdos con China para instalar cámaras
la seguridad ciudadana es un gran problema en Latinoamérica. Entonces, rápidamente la respuesta, instalamos cámaras. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué tipo de control y de apoyo puede venir detrás de eso? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Quiénes manejan los sistemas? Son todos grandes signos de pregunta y están pasando inadvertidos en la región. La implementación de 911, de sistemas de emergencia y de seguridad, que se está produciendo en varios países y en varias ciudades de la región, también están teñidos por el uso de tecnologías de dudosa seriedad o que no siguen los principios occidentales que tenemos para el manejo del respeto de los derechos humanos. Las tarjetas de identidad que están empezando a prosperar y que están ahora en varios países se están manejando para poder distribuir de alguna manera, de manera más equitativa en principio, hacia los grupos más desfavorecidos y para atacar el hambre. Todo suena muy loable, excepto que detrás de ello empiezan a aparecer sistemas de control que son muy sofisticados y muy complejos y que no necesariamente están siquiera en la mano de los gobiernos de los países que lo están implementando. Entonces, esto genera signos de pregunta muy, 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 muy importantes. Yo no tengo las respuestas, no se las voy a dar hoy. Si es lo que estaban esperando, olvídense. Yo lo que quiero es que entendamos que estas cosas que han pasado, todas estas cosas, y que tiñen con distintos colores políticos, vuelvo a decir, no son necesariamente todas espontáneas. Pueden haber surgido de la genuina demanda de los ciudadanos. Pueden haber surgido como reacción a un problema objetivamente cierto, pero el espacio para entrometerse, para condicionar y para manejar estas protestas, que han sido enormes. 1 millón de personas en Santiago es una cosa nunca vista. Ese tipo de cosas nos muestra el nivel y la capacidad de intrusión que tienen las tecnologías y la digitalización en nuestras vidas, sin pensar lo que van a tener de acá en más después de lo que nos contaron mis antecesores. Así que esa era mi descripción, les agradezco, y seguramente vamos a tener muchas más preguntas a las cuales no estoy segura que voy a tener respuestas. Gracias. Sí, sentémonos. Sí, por ahí. Sí, por favor. Sí, después de hablar, queda la garganta seca. Bueno, comenzamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene, tengo aquí un par de preguntas, pero si alguien tiene más, que se anime y pase sus tarjetitas o levanten la mano si no tienen, para que tengan la oportunidad de plantear cuestiones. Se ha hablado de muchas cosas muy complicadas. A ver si conseguimos sacar algo en claro. No sé si, ya que ustedes escucharon también, si quieren plantear alguna cosa o vamos directamente con las preguntas. De lo último que planteaba Susana, que nos dejaba un poco de inquietud de lo que puede haber detrás de cosas que vemos como reacciones ¿no? naturales o espontáneas. Y de cómo lo que vemos y la información y los datos que consumimos a veces no son todo lo espontáneos que puedan parecer. Antes de empezar, hablábamos un poco con Susana de este tema y de cómo los algoritmos y la forma en la que consumimos información y datos
nos llevan muchas veces a una información muy parcializada, ¿no? muy acorde con lo que pensamos, y cómo eso nos va, en un mundo que supuestamente es cada vez más grande, nos va achicando nuestro mundo y nuestras ideas. Eso es posible, les planteo, ¿es posible modificar eso? ¿Es posible que podamos recibir otro tipo de información, una información inesperada de alguna manera, que no tenga que ver con nuestro sesgo o con nuestro lugar, con el lugar en el que estamos, con la gente con la que nos movemos, con las cosas que creemos? ¿Hace falta un poco más de esto para poder tomar conciencia de la profundidad de estos cambios de los que estamos hablando? ¿Cómo hacemos para enterarnos de las cosas si al final solo vemos una parte muy pequeña? ¿Alguien? Bueno, te está mirando a ti, ¿eh? Yo miro general, a ver quién se atreve con esto. Bueno, yo voy a intentar hacer un comienzo de esto. No, yo creo que no hay solución fácil para esto, obviamente, porque obviamente siempre la gente tenía siempre prejuicios, siempre tenían ideas, y nos gusta más escuchar a gente que están de la misma opinión que nosotros, que a ideas que son distintas, ¿no? Esto no necesariamente es bueno para la democracia, porque creo que la democracia al final es sobre encontrar compromisos y sobre llevar dos ideas distintas a una idea común, pero bueno, es así. ¿Qué se puede hacer para ser más concreto? Yo creo que a día de hoy la manera de seleccionar lo que veo en una red social es una máquina, es un algoritmo que está programado para atraerme a esta plataforma, ¿no? Para hacerlo interesante para mí. Esto en sí mismo no es nada peligroso, es que está bien. Si yo tengo intereses en algunos deportes, por ejemplo, a lo mejor no quiero ver otros, a lo mejor quiero ver esos deportes y está bien. Esto genera un conflicto en el momento en que se manipula ese sistema, dando informaciones falsas que son más virales, como sabemos, y otra vez se me conoce la propia psicología, que las cosas más escandalosas nos genera más impacto en nosotros, y en general la gente cliquea más la noticia porque nunca estuvimos en la Luna, por ejemplo, que la noticia sobre la última propuesta en el Congreso de Diputados, ¿no? Que es normal. Entonces, esos algoritmos aprenden esto y gestionan básicamente la información que parece la más interesante para el usuario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Creo que es primero más transparencia. Muchas veces, el día de hoy, si me compro un periódico, al menos sé más o menos que eso es un periódico que tiene una tendencia a un lado, a otro lado político. No necesariamente veo esto en mi red social cuando me llegan noticias, cuando me llegan noticias de fuentes distintas. Entonces yo creo que transparencia sobre que realmente hay un mecanismo detrás que me está gestionando esta información sería un primer paso. Se habla también de mecanismos de dar un tipo de labels, no sé cómo decir eso en español mejor, pero de labeling, ¿no? Si esta información... Etiquetado. De etiquetas, perdón, sí, de etiquetas. Si esta información está valorada como una más veraz o menos. Esto puede ser incluso sistemas de los propios usuarios, que la gente puede notificar y decir, mira, esto me parece que es una noticia falsa, y cuando hay un indicador que dice que con mucha probabilidad es noticia falsa, la gente al menos tiene la posibilidad de decir, mira, ok, a lo mejor yo quiero creer, pero es bastante probable que esto no es la realidad. Creo que tenemos que usar más en esos mecanismos, porque de todo como cambiar el sistema no vamos a poder, pero tenemos que dar más fuerza otra vez a la gente, a las personas, de tomar sus propias decisiones sobre lo que quieren ver y no dejar esto a un algoritmo. Por ejemplo, se podría dar posibilidades mucho más mucho más detalladas sobre si quiero ver noticias de gente específica, o si no quiero ver noticias de algunas partes. Esos son todos mecanismos para gestionar ese problema. Bueno, se podrían, vamos a ver. Por tirar ideas, digo. Sí, es que hay mucha gente que ya está trabajando en esto y hay líneas de debate muy profundas alrededor de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, yo soy de los que cree que hace falta regular los algoritmos.
Sí. Hace falta combinar dos cosas, regular los algoritmos y propiciar la autorregulación también del sector. Por tanto, de igual manera que se introdujo la función social de la propiedad a principios del siglo XX, para dar una serie de respuestas mediante propiedades especiales a un problema de equidad que estaba asociado a cómo se había diseñado la propiedad a principios del siglo XIX, como un derecho absoluto, indiscutible, que tan solo muy excepcionalmente podía ser objeto de expropiación por parte del Estado cuando se detectaba un interés general, pues yo soy de los que cree que es necesario empezar a pensar en una función social del algoritmo y, por tanto, en que los algoritmos tienen que tener un derecho de propiedad en manos de sus creadores limitado en el tiempo, como pasa con los derechos de propiedad intelectual. No podemos eternizar en el tiempo. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que la creación, como pasa con los derechos de propiedad intelectual, está sujeta a un tiempo en la explotación exclusiva por parte del creador, porque el creador no genera su talento solo en una especie de mónada aislada en su torre de marfil, sino que está en contacto con una sociedad. Hay evidentemente una función social del conocimiento que hace que, transcurrido un tiempo, la obra, tras ser explotada, pasa al dominio público y pasa al conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que con los algoritmos deberíamos también pensar en algo parecido, sobre todo cuando los algoritmos lo que están haciendo es trabajar sobre nuestra huella digital. Y, por tanto, sobre aspectos en los que ya no solamente se está desbordando nuestra privacidad, sino que se está entrando en nuestra intimidad. Es decir, de igual manera que nos protegemos a través de una ley de protección de datos, porque se supone que nuestra huella digital está anonimizada, lo que hace falta es comenzar a trabajar en que quien puede lo más puede lo menos. Es decir, si tengo protegido mi derecho moral en la parte que supuestamente me corresponde, que es la privacidad asociada a mis datos, también en la huella económica que va generando el cambio de valor que el uso de mis datos va generando en los productores de valor en la red, que son los titulares de los algoritmos y los que diseñan los modelos de negocio que están detrás de las distintas plataformas. Por tanto, yo creo que hace falta remunerar el talento, hace falta amparar la innovación, hace falta estimular, evidentemente, la capacidad para operar sobre esa fuente, esas commodities del siglo XX que son los datos y que es el sustento de la prosperidad futura, pero también es verdad que hace falta socializar y, de alguna manera, establecer en esa lógica de un New Deal pactos que permitan, de alguna manera, equilibrar la prosperidad socializándola en su origen. Y en unos ámbitos tendrá que ser la regulación y en otros ámbitos tendrá que ser la autorregulación. Aquí, Celia, tenía una pregunta justamente sobre este tema para vos. Hablamos de regulación y ella pregunta, ¿quién debiera regular los nuevos derechos digitales? ¿Qué institución debería encargarse de esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de gobiernos? ¿Estamos hablando de instituciones transnacionales? ¿Quién tiene que ponerse a esto? Bueno, yo antes quería dar una respuesta, a lo mejor no he explicado muy bien, pero yo creo que es lo que dice José María, eso va a ser una colaboración entre varios instrumentos, no va a ser solamente una cosa, no hay una cosa que hay que hacer para regular el tema. Primero creo que necesitamos más responsabilidad y más autorregulación, está claro, y creo que está pasando mucho, tengo que decir también en el ámbito de fake news, por ejemplo, y esto creo que se hace un esfuerzo grande para arreglar el tema, pero no es fácil cuando miles de millones de personas comienzan a opinar y poner cosas, es que no es fácil, ¿no? Pero la segunda cosa es que creo que cuando vamos a ver algoritmos con impacto realmente serio sobre nuestras vidas, esto va a ser un problema todavía más grave. Una cosa es lo que veo en la red social, que es importante, pero con todo respeto, la decisión si tengo un crédito, por ejemplo, o la hipoteca o no en el futuro es más importante. O la pregunta si puedo tener una operación en un hospital en el futuro va a ser más importante para mi vida. O si consigo un trabajo. Claro. O consigo un trabajo porque hay un proceso de selección basado en algoritmos, basado en procesos de computación. Claro, esos son temas que
que afectan muy seriamente mi vida. Y también muchas veces basados en datos que nosotros no controlamos, que se tienen de nosotros. Exactamente. Entonces yo creo que cuando llegamos a estos niveles, y vamos a llegar rápido a esos niveles de uso de algoritmos, vamos a ver una regulación, supervisión de parte de alguien, por supuesto. Esto no vamos a dejar en las manos de empresas privadas, va a ser imposible. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos lograr, cómo podemos hacer esto. Yo soy un gran fan de una regulación más colaborativa, para decirlo de alguna forma, una corregulación, o no sé cómo queremos llamarlo, pero una regulación que sea más, que entre más con la idea que nadie tiene aquí una respuesta fácil y que tenemos que ver entre el Estado y las empresas cómo gestionamos una innovación, un cambio que va a pasar en una manera que no afecte los derechos y no afecte los valores que tenemos. Entonces, una idea son sandboxes que tú conoces muy bien de tu tiempo en el gobierno, que son espacios cerrados. Esto viene de la programación. Un sandbox de la programación es un patch, un nuevo sistema de programación que se pone en un entorno asegurado para probar si afecta en alguna forma el sistema actual. Si no hay impactos grandes, se pone al sistema actual, ¿no? Entonces, es básicamente una forma de limitar el riesgo. Yo creo que lo mismo podríamos hacer en estos entornos. A lo mejor tener sandboxes para, por ejemplo, ver si podemos usar algoritmos en esos temas que acabo de mencionar, supervisado por una autoridad, basado en principios claros que se definen antes. Creo que podría ser un camino adelante. Acá es donde... de nuevo, en un momento en el cual está totalmente cuestionado el sistema de gobernanza global, el multilateralismo, también hay un rol muy importante porque esto trasciende las fronteras. Y trasciende las fronteras no solo de los países, trasciende la frontera de Europa, y no solamente que trasciende las fronteras, sino que plantea vinculación entre filosofías y conceptos totalmente distintos, como son el modelo chino y el modelo occidental. Entonces, la implicancia de la regulación es una regulación que tiene niveles distintos y requiere de una colaboración en la que en los tiempos de hoy pareciera ser es bastante poco probable, ¿no es cierto? Entonces tenemos que incentivar que haya también esa regulación supranacional, porque si no los recovecos van a existir, ¿no? La Comisión Europea y el gobierno actual de Ursula von der Leyen tienen clara precisamente la vocación de que Europa ya no solamente ejerza un liderazgo como actor global, proponiendo modelos de regulación, autorregulación que den seguridad jurídica en todo este campo, sino sobre todo que debe ser un empeño transnacional, un empeño eminentemente europeo, y yo creo que esa es un embrión de actividad regulatoria que va a ser extraordinariamente positiva, porque en algún sitio hace falta también para que en un determinado momento la complejidad de los nuevos modelos de negocio sean capaces de evolucionar más. Y tenemos claro una cosa, y es que con respecto a los datos que dejamos las personas, parece que nadie quiere que seamos propietarios de ellos, ¿vale? En eso estamos más o menos todos de acuerdo. Pero me da la sensación de que los dueños de las cosas, que van a ser las grandes corporaciones tecnológicas, van a ser extraordinariamente celosos en ser propietarios de sus datos. Es decir, cuando se produzca la explosión de datos que genere el Internet de las cosas, ahí sí va a haber una teoría de la propiedad de los datos, pero no va a ser sobre los datos humanos, sino sobre los otros. Que no nos contagie ese modelo a la propiedad sobre los otros datos, los que nos afectan a nosotros. Yeah. Bueno, siempre ha habido mucho más celo de ese tipo de los datos que vienen o que están amparados, digamos, por el poder económico, que de los ciudadanos. Eso también es ¿no? Esa fuente de desigualdad que parece que estuviera acentuada ahora mismo por la presencia que hablábamos. Estamos hablando de que los protagonistas son grandes corporaciones que tienen muchísimo poder, muchas veces mucho más poder que los gobiernos o que las instituciones. ¿Cómo hacemos para negociar esto, ¿no? Y para sentarnos todos a hablar cuando hay esa diferencia, ¿no? Ese salto entre unos poderes y otros? Pero de nuevo, eso es así en esta parte del mundo. Hay otra parte del mundo
Efectivamente. que ni siquiera es una corporación, es un Estado manejando todo. Entonces tiene otro nivel de complejidad. Por eso es importante encontrar plataformas en las cuales se sienten alrededor de la mesa todas estas partes que son definitivamente de gobernanza global, tienen que ser de gobernanza global, ¿no?